Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno, Señor, y nos das la libertad incluso de poder reunirnos, Señor, domingo a domingo, para escuchar tu palabra, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos, rogándote que abras nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor, que podamos tener un corazón dispuesto a escuchar lo que tú quieras hablarnos el día de hoy, Señor. Enséñanos, redargúyenos, corrígenos e instrúyenos a través de tu palabra. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, vamos a continuar nuestro estudio en Lucas y quisiera nada más hacer una pequeña recapitulación si no has podido venir todos los domingos o si es la primera vez que vienes. Hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas y empezamos, o el pastor Iber empezó haciendo un pequeño, digamos, semblanza de quién era Lucas, ¿no? Que fue el autor de este Evangelio. ¿Quién era Lucas? Bueno, Lucas fue un médico, decía él, probablemente esclavo de Teófilo. Al ser un médico, vemos a lo largo del Evangelio una precisión, ¿no? Vemos muchos datos, vemos una investigación, comentábamos, ¿no? Es como incluso una especie de reportaje, el primer reportaje periodístico, podríamos llamarle así, que vemos en la Biblia. Es el único gentil, Lucas, el único gentil en escribir en el Nuevo Testamento. Él es el autor de este Evangelio y del libro de los Hechos, y con esos dos libros se reúne alrededor del 30% del Nuevo Testamento, ¿no? Lo cual es asombroso. Y también el Evangelio de Lucas es el Evangelio más largo en palabras. Ahora, platicábamos también que cada uno de los Evangelios tiene un propósito muy particular. El Evangelio de Mateo nos presenta a Jesucristo como el Rey. El Evangelio de Marcos nos va a presentar a Jesucristo como un siervo o como el siervo sufriente. El Evangelio de Juan, ¿no? Que veíamos la semana pasada y las semanas anteriores también, ¿no? Están los tres evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es dentro de estos sinópticos porque es narrado o escrito desde otra perspectiva, pero también tiene un propósito, y el Evangelio de Juan, el propósito es mostrarnos a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y finalmente Lucas, el propósito del Evangelio de Lucas es mostrarnos o presentarnos al Señor Jesús como el hombre perfecto. Ahora, haciendo, les decía, como un resumen o una recapitulación, en el capítulo 1 veíamos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y su nacimiento, y cómo todo esto empieza cuando un ángel se le presenta a Zacarías, ¿no? Y le da este mensaje. Luego ya viene el nacimiento de Juan el Bautista. En el capítulo 2 vimos el nacimiento del Señor Jesús, cómo José y María subieron a Belén para ser empadronados a causa de un edicto de César Augusto. Y estando en Belén, se cumplen los días de su parto, ¿no? del alumbramiento, y nace ahí el Señor Jesús. Dice la palabra que nació su primogénito, ¿no? Hablando de María, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Pero también, otro dato, ¿no? que hace rato no comenté, Lucas nos habla un poco también de la infancia del Señor Jesús, ¿no? Y en el capítulo 2 veíamos eso. El capítulo 2 nos narra cuando José y María van a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, y al terminar la celebración, pues van de regreso a casa, y el Señor Jesús, ¿no? Que era, digamos, todavía un niño, de hecho el texto lo dice como el niño Jesús, se queda ahí en Jerusalén, y sus papás no se dan cuenta hasta que van ya de camino. Creían que iba en toda la comitiva, y lo empiezan a buscar y dicen, híjole, no está, pensamos que venía aquí en la bola, y se regresan a Jerusalén, lo buscan, lo encuentran después de 3 días en el templo, escuchando a los
doctores de la ley, a los escribas, ¿no? Escuchándolos muy atento y cuestionándolos, haciéndoles preguntas, ¿no? Y sus papás les dicen de Jesús: oye, ¿por qué nos hiciste esto, no? Estábamos muy angustiados. Y entonces Jesús les dice: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que me es necesario estar en los negocios de mi Padre? Eso lo veíamos en el capítulo 2. Luego en el capítulo 3 empieza la predicación de Juan el Bautista y su anuncio justamente sobre el bautismo, del arrepentimiento para el perdón de pecados, y cuyo propósito era preparar el camino para el que venía después de él, pero que era antes que él, es decir, el Señor Jesús. Y vimos también cómo el Señor Jesús es bautizado por Juan el Bautista, y dice el texto que mientras era bautizado oró, el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, o en ti tengo complacencia. Y finalmente en el capítulo 4, al inicio del capítulo 4, veíamos cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, y estando en el desierto, que estuvo 40 días, es tentado por Satanás, ¿no? Y vimos las 3 tentaciones y cómo Jesús resistió estas tentaciones. ¿Cómo las resistió? Pues básicamente fue que tenía al Espíritu en él, pero también fue a través de la palabra, ¿no? En las 3 ocasiones que es tentado el Señor Jesús dice: escrito está, escrito está, escrito está. Y luego la semana pasada veíamos la visita de Jesús a Nazaret, ¿no? Lugar donde él se crió, y veíamos cómo fue rechazado, ¿no? Cómo va a la sinagoga, como era su costumbre, dice ahí la palabra, como era su costumbre, va, lee un texto del profeta Isaías, y cuando termina de leer este texto les dice a los oyentes: esta palabra se ha cumplido hoy, ¿no? Y les está dando a entender que él es el Mesías, ¿no? Y primero dice ahí que la gente se había maravillado por las palabras de gracia que salían de su boca, pero 2 segundos después la gente se enoja, ¿no? Lo rechazan, y se enoja a tal grado que dice ahí la palabra que intentaron despeñarlo, básicamente intentaron matarlo. Dice el versículo 30 que déjenme mirar Lucas. Dice el versículo 30: mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces el Señor Jesús lo intentan matar, y al final se va de en medio de ellos, ¿no? Dicen algunos: así como abrió el mar rojo, ¿no? Y su pueblo pudo pasar, ¿no? Porque eran una turba que ya lo tenían ahí para despeñarlo. Así dicen que habrán visto en el Señor Jesús que a pesar de que estaba la turba, pues se abre la gente y él pudo pasar en medio de ellos, ¿no? Y hoy vamos a empezar a partir del versículo 31. Entonces vamos ahí a Lucas 4:31, dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Entonces vemos cómo de Nazaret regresa a Capernaum, y solamente hablando un poquito de esta ciudad, ¿no? Para decir que esta ciudad, Capernaum, estaba situada en la costa noroeste del Mar de Galilea, que el Mar de Galilea en realidad no es un mar como tal, sino es más bien como un lago, y aparece en el Nuevo Testamento como el lugar donde Jesús hizo base durante su ministerio. Este fue un pueblo de pescadores, ¿no? Y fue el lugar donde vivieron varios de los discípulos, como Andrés, Juan, Santiago y Pedro, y también Mateo, que era, bueno, ellos eran pescadores, y Mateo, que era recaudador de impuestos. Aquí en esta ciudad de Capernaum también era, justamente por que estaba situada en la costa del Mar de Galilea, era un punto comercialmente importante, ¿no? Comercial y socialmente importante. De hecho, en esa ciudad se cobraban, por ejemplo, los impuestos de aduana, ¿no? Que siempre son en una ciudad, o para una ciudad son importantes siempre los temas arancelarios, digámoslo así. Y también se encontraba una guarnición romana, es decir, como un batallón ahí de los soldados romanos en esa ciudad. Entonces, por varias características, esto lo volvía una ciudad o un lugar importante, ¿no?
cruzaban, o sea, era el cruce de muchos pasos comerciales, y de alguna manera el predicar ahí o lo que sucediera ahí podría decirse que era fácil que se diseminara a otros lugares. En este lugar, en Capernaum, el Señor Jesús realizó varios milagros, ¿no? Algunos los veremos el día de hoy en el texto que nos toca estudiar, ¿no? Como que Jesús sana a un hombre que estaba poseído o endemoniado. Jesús también sanó a la suegra de Pedro, que estaba enferma, a un sirviente del centurión romano y a un hombre que estaba paralizado. Más adelante, en Lucas 10, Jesús va a hacer una fuerte declaración acerca de esta ciudad y de sus habitantes, ¿no? Ahí, si quieres leerlo después, en Lucas 10, ahí vas a ver qué habla o cuál es la declaración que hace el Señor Jesús de esta ciudad. Entonces podríamos preguntarnos, bueno, estratégicamente, ¿no? O humanamente era una ciudad importante para predicar el Evangelio, pero si después, de todas maneras, el Señor Jesús iba a hacer una declaración pues no muy buena, ¿no? Acerca de esta ciudad, ¿por qué escogió esta ciudad como base de su ministerio en esta región? Acompáñame a Mateo 4. Mateo 4, versículo 13, vamos a leer del 13 al 16. Mateo 4, del 13 al 16. Dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y esto aquí en Mateo está citando Isaías, una profecía de Isaías 9, 1, 2. Entonces, básicamente era para que se cumpliera la profecía de Isaías 9 y 1, 2. Y Jesús tenía claro su propósito, ¿no? Él sabía a lo que había venido. En Juan 8, 12 leemos que dice, el Señor Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces ahí vemos por qué escogió o estuvo en Capernaum. Dice ahí mismo el versículo 16, 31, y les enseñaba en los días de reposo. Aquí mismo en el capítulo 4 veíamos las semanas anteriores que era la costumbre de Jesús llegar a la sinagoga, ¿no? Ir y enseñar, ¿no? Entonces sabíamos que esta era su costumbre, ir y enseñar. Dice el versículo 32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. A diferencia de cuando estuvo en Nazaret, que ahí nos dice el texto específicamente qué fue lo que leyó el Señor Jesús, aquí no nos dice qué leyó ni nos dice qué enseñaba, pero sí nos dice cómo lo hizo y cuál fue la respuesta, ¿no? De los oyentes. Entonces, ¿cómo lo hizo? Dice, su palabra era con autoridad. ¿Y qué reacción tuvieron los que estaban oyendo? Se admiraban de su doctrina, ¿no? ¿Pero por qué era esa admiración? Dice, porque su palabra era con autoridad. La palabra griega de autoridad, ¿no? Para autoridad es la palabra exousia, que en un sentido se puede referir como a la habilidad que tiene alguien para hacer algo, ¿no? Entonces podrías decir, bueno, es que lo estaba haciendo o estaba hablando con una habilidad increíble, pero sobre todo se entiende, porque esa es otra acepción de la palabra, exousia, se refiere a poder. Entonces, ¿cómo estaba hablando el Señor? Con poder. Y un ejemplo de cómo se usa esta palabra en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en Juan 10:18, el Señor Jesús dijo: nadie me la quita, hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, exousia, para ponerla, y tengo poder, exousia, para volverla a tomar, ¿no? Ese es un ejemplo de esta palabra que se está usando en el versículo 32, ¿no? Que hablaba con autoridad, con poder. Y dices, bueno,
¿Y de dónde venía ese poder? O sea, su palabra era con poder, ¿no? ¿Y de dónde venía ese poder? ¿No? Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, dice en la versión Reina Valera. En otras versiones dice es viva y poderosa, ¿no? Entonces, al final del día, el Señor estaba hablando la palabra de Dios, que en sí misma tiene poder, es viva y es poderosa. Además, ¿no? O sumándole que el Señor era 100% hombre, como quiere retratarnos Lucas en este evangelio, pero seguía siendo 100% Dios, ¿no? Entonces, la palabra que salía de por sí de su boca era palabra de Dios. Y esta autoridad con la que hablaba fue evidente no solo mientras enseñaba, sino también a lo largo de su vida y de su ministerio, como lo vamos a ver a continuación. Sigamos leyendo en el versículo 33. Dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Entonces, imagínate, él está enseñando en la sinagoga, que normalmente pues, era al revés de como estamos ahorita, ¿no? El que enseñaba se sentaba y los demás estaban parados, normalmente alrededor de quien estaba enseñando. Ya fue hasta mucho después que se hizo, digamos, este formato, ¿no? De que quien enseñaba se ponía al frente, pero normalmente quien enseñaba estaba al centro y estaba sentado y los demás parados, ¿no? Y él está ahí en la sinagoga. Y de pronto oye, dice, exclamó a gran voz, o sea, gritó, ¿no? Está ahí enseñando y de pronto se oye un grito, ¿no? Dice: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y bueno, vamos parte por parte, ¿no? La verdad es que cuando leía este versículo, decía, bueno, ¿de qué vamos a hablar aquí, no? Pues de demonios o qué, ¿no? Pero creo que hay algo importante para nosotros para tomar de este versículo, ¿no? Primero, simplemente aclarar que los términos demonios, espíritu maligno, espíritu inmundo que vemos a lo largo de la Biblia se refieren en general a poderes malignos de las tinieblas que son enemigos de Dios. Estos poderes son organizados y dirigidos por el mismo Satanás, como lo podemos leer en Efesios 6:12. No vayas allá, nada más si eres de los que toma nota, anótalo y después lo puedes revisar. Efesios 6:12. Y vemos a lo largo también de la Biblia que Jesús tuvo algunos encuentros con personas que estaban endemoniadas, ¿no? Que tenían algún espíritu inmundo, personas poseídas. Y vemos una característica en todos esos encuentros, ¿no? Voy a decir 3 o 4 características. Primero, es que los demonios le conocían, ¿no? Sabían quién era el Señor Jesús. Aquí lo acabamos de leer, ¿no? Él está hablando y los demonios dicen a través de esta persona: ¿qué quieres? ¿No? O sea, ¿qué quieres? ¿A qué vienes aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Nos vas a destruir? ¿Quieres destruirnos? Y les dice: yo te conozco, le dicen al Señor Jesús. Entonces le conocían. En este pasaje le están llamando tal cual por su nombre. No solo le dicen Jesús Nazareno, sino dicen: tú eres el Santo de Dios. Como contraste podemos ver cómo la gente en Nazaret, ¿no? Cuando leyó, sí estuvieron asombrados al principio, pero no le conocieron, ¿no? Él les dijo: yo soy el Mesías, y ellos ¿qué hicieron? Quisieron matarle, ¿no? Y aquí los demonios le conocen, reconocen quién es Él. Y no solo reconocen, sino creen, ¿no? Dice Santiago 2:19 que los demonios también creen y tiemblan. Entonces no solo le conocen, sino también creen. No le creen a Dios, sino creen en Dios, saben de Dios y de su poder, ¿no? Y en este caso del Hijo de Dios, pero eso no los hace salvos. Entonces conocer y creer en Dios no nos hace salvos, es creerle a Dios, ¿no? Otra característica, ¿no?, que vemos en los encuentros de Jesús con estos espíritus es que le temían, ¿no? Y la última característica es que le obedecían, ¿no? Aquí lo vemos como, o lo vamos a ver en el siguiente versículo y más adelante en este pasaje, cómo Jesús les va a dar algunas instrucciones, ¿no?, o órdenes más bien, y los va a reprender y los
espíritus obedecen, pero sin chistar, ¿no? O sea, no dicen nada más y salen. Lo que Jesús dice, eso hacen. Y no sé tú, pero de pronto yo cuando leía esto, decía, pues creo que tienen mejores características que yo, ¿no? O sea, le conocen, ¿no? Le temen, obedecen al instante en lo que Jesús dice, luego, ¿no? Pero meditando un poco más en esto, dices, bueno, en realidad no, porque decíamos, ¿no? Sí creen, pero creen en Dios, ¿no? Y saben y conocen de su poder, pero no le creen a Dios, ¿no? Los que hemos recibido al Señor Jesús, le creemos a Dios, creemos lo que está en su palabra. Ahora, decíamos, le temen, ¿no? Pero no es ese temor puro y reverencial del que habla la Biblia, que por ejemplo en Proverbios dice que es Proverbios 1:7, que es el principio de la sabiduría. No es ese temor el que le tienen los espíritus, ¿no? Sino, ¿cuál es el temor? Dice aquí, vienes a destruirnos, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? Y en Juan dice que donde hay luz no hay tinieblas, ¿no? O donde hay tinieblas, la luz prevalece. Entonces, en ese sentido, donde está el Señor Jesús, donde hay luz, no puede haber estos espíritus, ¿no? Entonces, de ahí viene su temor, ¿no? Y nuestro temor es diferente, es un temor, decía, puro y reverencial, el cual nos lleva a la sabiduría incluso. Y dice también aquí que le obedecía, ¿no? Y a veces, ¿no?, podemos estar batallando con cosas que ahí sí quisiéramos decir, híjole, quisiera, pues no está el Señor Jesús de manera física aquí, pero quisiera leer la Biblia, ¿no? Y decir, el día de hoy Dios me habló de, no sé, paciencia, ¿no? Y decir así, ¿no? Así como era con los demonios, ¡pum!, ¿no? Y ya soy el más paciente del mundo porque hoy Dios me habló de eso, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos el privilegio de obedecerle de una manera voluntaria, como respuesta, no como robots, sino como respuesta al amor que Él ha tenido por nosotros. En Juan 14:23, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Entonces nosotros tenemos ese privilegio de obedecerle como respuesta al amor y mostrándole que le amamos, obedeciéndole. Continuemos leyendo en nuestro texto. Dice el versículo 35, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole de en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. La palabra reprender significa censurar, amonestar, prohibir. Entonces Jesús le da una orden al demonio y el demonio obedece al pie de la letra, ¿no? Le dice, cállate. En ese momento no habla más el demonio. Dice ahí que salió de esta persona y no le hizo daño alguno, ¿no? O sea, ya no hizo ningún daño. Y esto simplemente es una muestra más, les decía, que está haciendo en público el Señor Jesús del poder, ¿no? No solo está enseñando con poder, sino está haciendo una demostración de su poder. Dice el versículo 36, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Decíamos, ¿no? O recordando que cuando al principio a la mitad del capítulo 4, ¿no?, cuando leyó que estaba en la sinagoga en Jerusalén y leyó, vimos que la gente estaba maravillada, dice ahí el texto, por las palabras de gracia que salían de su boca, dice el versículo 22. Pero 2 doritos después vemos a la gente intentando matar a Jesús, ¿no? Ya lo decíamos, intentando despeñarlo. Pero en esta ocasión la gente está maravillada por la autoridad y el poder, o la demostración del poder que Jesús está haciendo al expulsar a estos demonios, ¿no? Y a veces nosotros podemos maravillarnos por lo que el Señor hace en nuestra vida o por lo que vemos que hace en la vida de otras personas, pero tampoco necesariamente significa, o sea, si estamos maravillados de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, es bueno, ¿no?, que nos maravillemos y que seamos agradecidos, pero no necesariamente significa o quiere decir que sea el Rey en nuestra vida. Es decir, a veces podemos ser un poco emocionales en ese sentido
Y tenemos que tener cuidado con eso, porque más adelante vamos a ver a la gente diciéndole, no te vayas Jesús, ¿no? Y le rogaban que se quedara. ¿Por qué? Pues claro, porque estaba sanando a todos los enfermos, había expulsado demonios, ¿no? Digámoslo así, estaban obteniendo un gran beneficio, ¿no? De pronto había en las aldeas pues charlatanes, hechiceros que eran charlatanes y que seguramente intentaban hacer lo mismo que el Señor Jesús, pues sin ningún éxito, ¿no? Y aquí la gente está viendo un poder real en el Señor Jesús, ¿no? Y dicen, oye, no te vayas, quédate con nosotros, ¿no? Pero que nosotros podamos decirle al Señor Jesús, quédate siempre conmigo, ¿no? Y yo quiero estar siempre contigo, no por lo que has hecho en mi vida, que ha sido maravilloso, sino porque tú eres mi creador, eres mi Señor, ¿no? Simplemente por quien eres y no por lo que puedo obtener de Él. Ahora, esta parte de la gente poseída y endemoniada, ¿no? Leía un artículo que estadísticamente, ¿no? O sea, si vemos, aun cuando podemos leer varios encuentros de este tipo en la Biblia, estadísticamente tampoco eran muchos para el número de población que había en ese momento en el mundo, ¿no? O sea, era un porcentaje bajo. Y el día de hoy, bueno, pues la población es mucho mayor a aquel entonces, y al menos a mí nunca me ha tocado presenciar, no digo que hoy en día no existan, ¿no? Pero a mí nunca me ha tocado presenciar algo así. Pero ¿sabes qué? La verdad es que como humanidad no necesitamos estar poseídos, ¿no? Por un espíritu malignos o endemoniados para poder hacer despliegue de la maldad que habita en nuestro corazón, ¿no? Derivado de la naturaleza caída y pecadora que tenemos, ¿no? No necesitamos un espíritu de nada, ¿no? De ningún tipo. Nuestra propia carne tiene el potencial de hacer un mal increíble y basta con ver a la sociedad, ¿no? Y cómo está el mundo el día de hoy, ¿no? O basta examinar en nuestro corazón, ¿no? Y ver cómo éramos antes del Señor Jesús, ¿no? Cómo no nos importaba pues hacer daño a diestra y siniestra, ¿no? Ni siquiera lo pensabas, ¿no? Actuabas todo el tiempo egoístamente. Pero así como el Señor Jesús expulsó al demonio de estas personas, ¿no? Y vimos ese poder, así puede el Señor Jesús expulsar al pecado de tu vida para que éste deje de ser el rey de tu vida, ¿no? O sea, para que el pecado deje de reinar tu vida, el Señor Jesús puede expulsar el pecado, ¿no? Y así dejes de hacerte daño y hacerle daño a los demás. Pero sobre todo para que tengas vida eterna, ¿no? Y como dice Juan 10:10, ¿no? El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Luego dice el versículo 37, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. La NTV dice, las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. Hoy en día es muy fácil difundir cualquier noticia, ¿no? Incluso falsas, ¿no? Noticias falsas. De pronto basta con que alguien lo tuitee y a lo mejor tenga muchos seguidores en Twitter, en Instagram o alguna otra red social y rápido se hace viral algo, ¿no? Pero en aquel tiempo realmente tenían que ser cosas muy relevantes para que pudieran difundirse. Y aquí dice que su fama, o sea, la fama del Señor Jesús o las noticias acerca de Él, se difundieron o corrieron por cada aldea de toda la región, ¿no? Porque era algo realmente relevante lo que estaba sucediendo con el Señor Jesús. Dice el versículo 38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose a ella o hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante le servía. Simón, este Simón es el que más tarde el Señor Jesús lo va a nombrar como Simón Pedro. Y al principio comentábamos que Capernaum fue la base de Jesús durante su ministerio. Y algunos estudiosos de la Biblia dicen, y bueno, decíamos también que Pedro vivía ahí, ¿no? En Capernaum, junto con otros pescadores. Y algunos estudiosos dicen que la casa de Pedro se volvió como
de alguna manera como la casa de Jesús, porque además estaba muy cerca de la sinagoga. Entonces, ve la escena, ¿no? O sea, está Jesús en la sinagoga enseñando, pasa, la gente se admira, luego pasa esta situación del endemoniado, Jesús lo reprende, sana a esta persona, ¿no? Libera a esta persona del espíritu maligno que tenía, y después de eso, ¿no? Después de estar, digamos, en la iglesia, en la sinagoga, se van a casa de Pedro. Llegan ahí y entonces la suegra de Pedro estaba enferma, ¿no? Y a Jesús le ruegan por ella, ¿no? Para que la sane. Dice ahí que él reprende la fiebre. Aquí se usa la misma palabra que en el versículo 35 leíamos, ¿no? Algunos especulan y dicen, ¿será que usan la misma palabra? Porque tal vez esta fiebre era a causa de algún espíritu. Otros dicen, no, nada que ver, simplemente estaba enferma. Pues nada más leemos ahí que reprendió la fiebre y como sea, el resultado es que la sanó por completo, ¿no? Por eso algunos dicen que Pedro después negó 3 veces a Jesús, ¿no? Porque le sanó a la suegra. Pero lo importante es que no solo la fiebre la dejó, sino que recobró sus energías inmediatamente. O sea, cuando has estado enfermo alguna vez, ¿no? y tienes fiebre, ya cuando empiezas a estar mejor, no es que la fiebre dices, bueno, pues ya tengo 36, ya no estoy en 38, 39, ya estoy mejor. Pero no es que luego dices, pues ya no tengo fiebre, y en ese momento te levantas a hacer la limpieza de tu casa, te vas al súper, pues como que te vas reponiendo de a poco, ¿no? Y aquí dice que inmediatamente se levantó y les servía, ¿no? Inmediatamente. Entonces Jesús no solo hizo una obra de sanidad, sino que le recuperó las fuerzas y las energías a la suegra de Pedro, ¿no? Y qué maravilloso es ver cuando, o sea, estos obras de sanidad que Dios hace, ¿no? Y que haya hecho Dios una obra de sanidad o no en tu vida, o dices, pues realmente yo siempre he sido sano, ¿no? Que podamos usar esas energías, ¿no? Ese aliento que Dios nos ha dado para servirle a Él y a los demás, ¿no? Porque aquí vemos que dice ahí, les servía, no dice que les servía, dice, les servía a todos los que estaban en la casa, incluyendo a Jesús, ¿no? Pero también es maravilloso ver que aun cuando, si dices, bueno, pues es que yo no soy tan sano, ¿no? Y a mí Jesús no me ha sanado, yo soy como Pablo, ¿no? Digo que esta enfermedad es un aguijón en la carne, ¿no? Pero qué maravilloso es también ver que muchas veces, aún con eso, Dios nos da las energías y las fuerzas para servirle, ¿no? Con tu 100%, que a lo mejor no es el 100% del otro, pero es tu 100%, y aún así tienes esas fuerzas y esas energías, y Dios te permite servirle a Él y a los demás. Ahora, en este versículo, un pastor hace un comentario de esto, ¿no? Y me llamó la atención la observación del comentario que él hacía, porque dice, es curioso, ¿no? Leíamos, fue a la iglesia, o bueno, estaba en la sinagoga, luego llega, algunas otras versiones dicen que cuando llegaron a casa de la suegra, de Pedro, perdón, la fiebre de la suegra empieza a subir, ¿no? Y ya es cuando Jesús la sana, ¿no? Pero entonces este pastor decía, y a veces así nos pasa, ¿no? A veces vamos a la iglesia, escuchamos, Dios nos habla de algo en ese día, ponía hace rato el ejemplo, ¿no? De la paciencia o de amar a los demás, ¿no? Y llegas a tu casa, ¿no? Sales de la iglesia, llegas a tu casa como aquí en el texto y viene la prueba, ¿no? Y ya está ahí la prueba de, ¿sí escuchaste? Sí, no, que la paciencia, estuvo muy bonita la prédica. Bueno, a ver si estuvo muy bonita, a ver, ¿no? Ahí te va la prueba, ¿no? Y a la primera de cambio somos reprobados, ¿no? De hecho, alguien una vez me decía, yo nunca voy a leer Job, ¿no? Y le decía, ¿por qué? Decía, porque no, pues como siempre que lo que leo, ¿no? En mis devocionales, Dios me manda esa prueba, entonces yo no quiero leer Job para que no me mande ese tipo de pruebas, ¿no? Pero así pasa, ¿no? Muchas veces Dios nos habla y luego viene la prueba, ¿no? Nos está preparando muchas veces antes de que empiece a subir la temperatura, ¿no? Dice el versículo 40,
Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Es curioso que dice al ponerse el sol, así empieza ese versículo. Y esto es debido a que era el día de reposo, el cual duraba desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Recuerden que unos versículos antes leímos que Jesús enseñaba en día de reposo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Era día de reposo y hasta que se puso el sol, o sea, el sábado por la tarde, que ya acabó el día de reposo, es que la gente, dice el versículo, todos los que tenían enfermos los traían a él, pero hasta que se puso el sol. ¿Por qué? Pues porque sabían que no podían, a causa de esta regla, ¿no? O esta ley del Shabbat, no podían trabajar en el día de reposo o el día de descanso. Entonces no quería la gente violar la ley, ¿no? Y el problema con eso es que a veces o muchas veces nos puede pasar que la religión, ¿no? Porque estaban siguiendo su religión y preferían esperar a ir con Jesús, ¿no? No hay que romper la religión y hasta después vamos con Jesús, ¿no? Y a veces la religión nos puede impedir venir a Jesús, ¿no? Tengo familia que de pronto me ha dicho, es que en su momento, ¿no? ¿Cómo traicionaste la religión de tus papás, ¿no? La religión católica, ¿no? O ellos mismos sienten que de pronto venir a Jesús es traicionar la religión de sus papás, ¿no? Y de sus abuelos y de todo mundo, ¿no? Pero a veces a nosotros también como cristianos nos puede pasar, ¿no? Que la religión nos está alejando, nos impide acercarnos a Jesús. ¿Por qué digo eso? ¿No? Porque podemos estar viviendo una religión, ¿no? Venir todos los domingos, llegar bien puntual, si eres de los que sirve, pues servir. Si no, bueno, pues llegas, alabas al Señor, saludas al final, escuchas la prédica, tus hermanos, incluso lees tu Biblia, o sea, como que tienes palomita en todo lo que un cristiano debería hacer, ¿no? Pero no necesariamente el cumplir con esas disciplinas cristianas, llamémosle así, quiere decir que estamos viniendo a Jesús o que estamos cerca de Jesús, ¿no? Y con este versículo también vemos que Jesús pues estuvo trabajando muy duro para servir las necesidades de los demás, anteponiendo las necesidades de los demás a las suyas propias, ¿no? Y sin duda él pudo haber sanado a toda la gente. O sea, vimos que acaba de liberar a una persona que tenía un espíritu inmundo, ¿no? Entonces pudo haber dicho, a ver, venga toda la gente que está enferma, a ver, háganme grupos de 100, ¿no? Algunos de sus discípulos, a ver, Mateo, tú que ya estás acostumbrado a recibir gente porque eras el recaudador de impuestos y los formabas y ya tenías cierta autoridad, a ver tú, organízamelos y que pasen grupos de 100 y aquí, a ver, los 100 enfermos y yo los voy a sanar, váyanse los que siguen, los sano, los que siguen, pero no. Dice ahí el versículo 40 que él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Entonces pudo haber hecho esto, sí, pero no lo hizo así. Se tomó el tiempo para incluso poner las manos sobre cada uno de los enfermos, ¿no? Y vemos cómo el Señor nos conoce mejor que nadie, te conoce a ti, me conoce a mí, mejor que nadie, y sabe Él lo que necesitamos y quiere tratar personalmente contigo y conmigo, ¿no? En tu casa no lo vamos a poner porque es largo, pero en tu casa lee el Salmo 139, ¿no? Y habla de este conocimiento personal que tiene el Señor Jesús de cada uno de nosotros, ¿no? Es el que dice que nos formó, ¿no? En el vientre y conoce cada una de nuestras necesidades. Y Matthew Henry, que es un comentarista acerca de este salmo, dice, David, les voy a leer lo que dice, David aquí establece esta gran doctrina, o sea, la que hay en el Salmo 139, que el Dios con quien tenemos que ver tiene un conocimiento perfecto de nosotros y que todos los movimientos y acciones, tanto de nuestro hombre interior como exterior, están desnudos y abiertos ante Él. Él sabe lo que necesitas, Él sabe lo que estás padeciendo, Él sabe por lo que estás pasando, sean temas de salud, sean temas económicos, sean temas emocionales, sean temas mentales, Él sabe lo que necesitas, ¿no? Ni siquiera es que Jesús formaba uno por uno para preguntarle, ¿de qué estás enfermo? Jesús ya lo sabía, ¿no? Pero que quería tratar personalmente con cada uno.
Dice luego el versículo 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo, ¿no? Otra vez más vemos esta demostración de poder del Señor Jesús, ¿no? Sacando demonios de muchas personas, reprendiéndolos, no los dejaba hablar, ¿no? Pero ellos sabían quién era el Señor Jesús. Aquí ya le dicen: tú eres el Cristo, eso significa el Mesías. Y aquí podríamos decir, porque pareciera que Jesús no quiere que hablen, ¿no? Porque dice, ya vimos 2 veces que dice, no los dejaba hablar. Y podríamos decir, ¿y por qué no los dejaba hablar? ¿No? O sea, ¿cuál era el motivo? ¿Había alguna razón? Bueno, algunos estudiosos plantean algunos posibles, ¿no? Escenarios o algunas posibilidades. Les voy a leer algunas de ellas que plantean. La primera dice: Jesús simplemente les ordenó a los demonios que guardaran silencio para mostrar su autoridad sobre ellos, ¿no? Esta es la que yo creo que se alinea más con lo que dice el texto, ¿no? La 2 dice: Jesús quería que sus oyentes creyeran que él era el Mesías por sus propias palabras y no por las de los demonios, ¿no? O sea, que le hicieran caso a él y no tanto que escucharan a los demonios. La 3 dice: Jesús revelaría su identidad en el tiempo de Dios y no según los planes malignos de Satanás, ¿no? O sea, como que todavía no es tiempo que la gente sepa, aunque ya lo estoy demostrando, de mi boca no ha salido que soy el Mesías, ¿no? Algunos dicen eso. Y el 4 dice: porque no quería Jesús que la gente se confiara del testimonio de estos, pues de los demonios, ¿no? Porque al final de cuentas estaban diciendo verdad, estaban diciendo: tú eres el Cristo, tú eres el Santo de Dios, Jesús Nazareno, o sea, lo conocían. Pero bueno, esas son algunas de las posturas. Sigamos leyendo. Dice el versículo 42. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto. Constantemente vemos a lo largo de la Biblia, o del Nuevo Testamento, vemos a Jesús buscar un tiempo a solas, ¿no? Vemos que se apartaba, ¿no? Y se ponía a orar, que se apartaba y buscaba un tiempo con el Padre. Y es que él valoraba mucho esos tiempos de comunión con el Padre, donde podía alinear su voluntad, o sea, la voluntad del Padre, a la de él, ¿no? Y para cumplir su propósito y su voluntad. Y además que era un tiempo en el que él podía ser fortalecido. Porque al final de cuentas, otra vez repitiendo el propósito del Evangelio de Lucas, ¿no? Nos lo muestra como el hombre perfecto, pero finalmente hombre, ¿no? 100% hombre, 100% Dios, pero un hombre que se cansaba, que se angustiaba. No lo sabemos, ¿no? Quizá de pronto dudaba, ¿no? Si se angustió, ¿no? Y llegó, dice la Biblia, a sudar sangre en algún momento de la angustia, ¿no? Pudo ser que en algún momento dudara, ¿no? Pero estos tiempos de comunión le servían, ¿no? Acompáñame a Isaías 54. Isaías 54. Aquí Isaías está diciendo una profecía. 54 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios, ¿no? ¿Te das cuenta? Mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios, ¿no? ¿Y cómo podemos despertar nuestro oído para oír como los sabios? Pues simplemente viniendo mañana tras mañana a buscar este tiempo como lo hacía. Si el Señor Jesús lo hacía y lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros necesitamos ese tiempo a solas, mañana tras mañana, ¿no? Con el Señor Jesús, ¿no? Pasar un tiempo donde obtengamos instrucción, sabiduría. No importa lo ocupados que estemos, siempre debemos buscar ese tiempo.
Dice ahí mismo el versículo 42, y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos, ¿no? Y es lo que platicábamos hace rato. Es importante examinar por qué estamos buscando a Jesús, ¿no? O sea, ¿podemos obtener algún beneficio de Él? O sea, ¿lo estamos buscando por algo así? ¿No? Ellos vemos que lo buscaban, ¿por qué? Porque estaban obteniendo sanidad para ellos y para su gente, su familia, sus vecinos, sus amistades. Pero que nuestra motivación para buscar a Jesús sea simplemente recordar y saber que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ellos acababan de presenciar muchos milagros de sanidad que estaba haciendo, y lo estaban buscando por eso y le rogaban que se quedara. Luego dice el versículo 43, pero Él les dijo, ¿es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios? Porque para esto he sido enviado. Entonces, ¿te das cuenta? Esto viene después de que Él se apartó un tiempo a solas para orar, para buscar esta comunión con el Padre, ¿no? Después la gente viene y le ruega y le suplica, quédate por favor con nosotros, ¿no? Pero Él, alineado con la voluntad del Padre, sabiendo cuál es su propósito, qué sigue en la agenda, ¿no? En el itinerario de Dios, les dice, híjole, ¿saben qué? Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, ¿no? Por eso les decía, es muy importante que tengamos esos tiempos a solas con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque vamos a obtener la dirección y sabiduría que normalmente pues todo mundo quiere, ¿no? O sea, nosotros como creyentes queremos ser guiados por Dios en cada decisión, ¿no? Y hay veces que, o por ejemplo a mí, ¿no? Realmente me cuesta mucho trabajo a veces tomar decisiones, ¿no? Cosas incluso tan sencillas como, híjole, ¿me voy por el camino de siempre o por el de acá, ¿no? Pero ¿sabes qué? Aquí tenemos, dicen luego, ¿no? Aquí tenemos nuestro Waze espiritual, ¿no? Cada mañana decir, hoy ¿por dónde voy, Señor? ¿No? No en un sentido de físicamente o geográficamente, sino ¿qué quieres tú que haga? Sabemos que Dios tiene un propósito o propósitos generales para la vida de cada creyente, pero también individualmente tiene propósitos para tu vida y para mi vida, pero no hay manera en que lo descubramos o que lo sepamos si no estamos pasando tiempos con el Señor. Eso por un lado, y por el otro, el Señor Jesús sabía que el propósito principal de su ministerio no era sanar enfermos, no era liberar a gente endemoniada, sino que era anunciar el evangelio del reino de Dios, anunciar las buenas noticias. Voy a leer nada más algunos versículos, ¿no? Que nos hablan al final del evangelio. Dice Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice Juan 3:16, ¿no? Que es de los más conocidos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y finalmente dice Primera de Corintios 15:3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿no? Y aquí está tal cual el Evangelio, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, que sea también una invitación para nosotros como creyentes para anunciar el Evangelio. Era el propósito del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y sabemos que todos tenemos la gran comisión de ir y anunciar las buenas noticias al mundo. Finalmente el versículo 44 dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Y aquí realmente ya había cerrado como el mensaje, ¿no?
y escuchando una prédica de un pastor sobre esto, me llamó mucho la atención y se los quiero compartir, ¿no? Él decía, porque aquí, bueno, yo decía, bueno, pues predicaba en las sinagogas de Galilea, ¿no? Simplemente fue siguiendo su propósito, les explicó por qué no se podía quedar y fue y siguió cumpliendo su propósito, ¿no? Pero este pastor veía algo más en este texto, ¿no? Y él decía, fíjate, a pesar de lo que el Señor Jesús pasó en la sinagoga, ¿no? En Nazaret leyó un texto de Isaías, les dijo, yo soy el Mesías, y casi lo matan, ¿no? Y luego viene a Capernaum y va a la sinagoga y un endemoniado, ¿no? Y no es que Jesús le tuviera miedo, ¿no? Pero bueno, pues va y un endemoniado, y le empieza a gritar el endemoniado y dice, bueno, pues no le ha ido tan bien en las sinagogas, ¿no? O sea, ya vimos 2 ejemplos donde pues ya pasaron cosas, ¿no? Ahí le pasaron cosas a Jesús. Y decía este pastor, ¿no? No pongas de pretexto, y aquí vemos que aún así después Jesús fue y predicó en las sinagogas, en plural, de Galilea, ¿no? Y decía, no pongas de pretexto lo que te ha pasado en la iglesia para no volver a la iglesia, para no congregarte, ¿no? Aquí vemos a Jesús que tuvo algunas situaciones, ¿no? Muy particulares, pero aplicándolo a nosotros, oye, es que el hermano fulano me sacó la lengua, ya no voy a ir a la iglesia, ¿no? No pongas nada de eso de pretexto, ¿no? O sea, recordemos por qué venimos a la iglesia, que es a alabar juntos, como un cuerpo, como una familia, al Señor Jesús, a escuchar su palabra, porque es importante. Podemos escucharlo como lo hacíamos al inicio de la pandemia, cada quien desde nuestra casa, pero es importante y es un mandato incluso del Señor. Dicen, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Entonces no pongamos, o que no sean una excusa lo que nos ha pasado hace un mes, hace un año, hace 2 años. Y no digo necesariamente que sea en esta iglesia, o sea, que tienes que venir a esta iglesia. El punto es que no dejes de congregarte. En la iglesia que Dios te ha puesto, congrégate. Y vamos a orar por todo esto, si les parece. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque como veíamos hoy, sabemos que en ella hay poder, porque es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Gracias porque tú tienes el poder para liberarnos del pecado, Señor, para que no vivamos como antes, para que hoy en día seamos nuevas criaturas, que puedan vivir para glorificarte, Señor, pero también para anunciar las buenas noticias, el evangelio del reino de Dios a otras personas, haciéndolo no en nuestra carne, no en nuestras fuerzas, sino haciéndolo como tú lo hacías, Señor, en el poder del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a esto, pero también ayúdanos a buscarte cada mañana, Señor, y a recordar que es un privilegio el poder congregarnos como iglesia, como familia, adorarte juntos y escuchar juntos tu palabra, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.